Bueno, vamos a dar inicio ahora sí la sesión. Una disculpa ahí por el retraso, un poquito de las dificultades técnicas con el acceso. Mi nombre es el doctor Fernando Ramírez Trejo. Soy parte de la mesa directiva del Colegio Mexicano de Radiólogos, Intervencionismo y Terapia Endovascular, y actualmente soy uno de los profesores de aquí del Hospital Universitario del programa de intervencionismo. Y bueno, estamos sumamente agradecidos por la oportunidad con el colegio de presentar esta presentación y estos temas. Vamos a hablar un poquito de la parte de los manejos endovasculares y endolinfáticos. Van a estar a cargo de nuestros 3 fellows. Actualmente son 3 fellows con los que contamos, que es el doctor Cristian, el doctor Mario y el doctor Florencio. Nuestra institución tenemos la fortuna que somos un tipo de institución híbrida. ¿Qué quiere decir esto? Que contamos con recursos tanto públicos como privados. Contamos con apoyos y subsidios también por parte de subrogaciones como sección 50, municipio, etcétera. Entonces, esto nos permite tener un gran acceso a diferentes materiales, procedimientos, y prácticamente tener la posibilidad de realizar estos procedimientos desde un presupuesto libre hasta la búsqueda de los ahorros de recursos, que va a ser una de nuestras pláticas de hoy. Actualmente, pues, estamos realizando aproximadamente 2,000 procedimientos al año con los de intervencionismo. Contamos con 2 salas de hemodinamia, las cuales compartimos en parte con cardiología y neurocirugía, pero existe otra sala que es dependiente de cardiología. Entonces prácticamente esas 2 salas casi dependen o son de nosotros. Asimismo, contamos con salas de internamiento, ultrasonidos, tomografías para procedimientos. Y nuestra población hospitalaria es muy grande, lo cual pues, nos permite tener una gran cantidad de procedimientos. Vamos a iniciar nuestra plática por parte del doctor Cristian Mauricio Acosta David. Él es fellow de radiología intervencionista. Él también fue egresado de radiología de aquí del Centro de Imagen Diagnóstica del Hospital Universitario, y su primera plática va a ser técnica de linfangiografía y cateterismo del conducto torácico. Buenas noches para todos. Muchas gracias por la presentación, profe. Entonces, ya pasando a hablar un poquito directo de lleno, es importante saber la historia, ¿cierto?, de las técnicas o de la linfagiografía. Es importante determinar que justamente esto se viene hablando desde los griegos y desde mucho tiempo atrás. En cuanto a la historia, el doctor Hernani Montero, quien estamos aquí señalando, fue el primero en describir la linfangiografía con un acceso pedal. Este fue descrito en la Universidad de Porto en el año de 1931. Asimismo, es importante tener en cuenta que el doctor John Bernard Kinmont describe esta técnica con azul de metileno, pero directamente al ganglio linfático. Fue en el año 1954. Sin embargo, el doctor Constantin Copé fue la primera persona, ¿cierto?, en hacer una canalización del conducto torácico vía percutánea. Y la primera embolización realizada del conducto torácico con éxito fue por el doctor Maxim Itkin. ¿Por qué pues es importante hablar de esto? Básicamente, pues el conducto torácico es una vía de drenaje de pues todo el sistema linfático, tanto del tronco y de las extremidades. Transporta entre 1,5 a 2,5 litros de linfa al día, teniendo una producción aproximada de 14 mililitros por hora, dependiendo también, obviamente, del tipo de alimento que se consuma y si el paciente está en ayuno o no. ¿Qué conduce o qué va por este conducto torácico? Principalmente proteínas, lípidos y linfocitos. De esta producción diaria, ¿cierto?, el 80% es producida por tanto el intestino como el hígado, y se aumenta esta producción con los alimentos ricos en grasa y con la elevación pues, de la presión de los sinusoides hepáticos. Entiéndase en los pacientes que tienen alteración de su, digamos, corazón en una insuficiencia cardíaca derecha y un paciente con cirrosis. A su vez, tenemos que tener en cuenta que recibe tanto de todas las extremidades como el intestino y el hígado la cisterna del quilo, que se puede ubicar a nivel de L1 a L2. Sin embargo, esta puede variar y puede verse hasta desde T12 hasta L3. Entonces, este saco, ¿cierto? Esta cisterna del kilo, esta cisterna de Pequet, ¿cierto? Un saco dilatado, el cual se encuentra anterior a los cuerpos vertebrales. Tiene una longitud aproximada entre 3, 5 o hasta 7 centímetros y tiene un diámetro per se de 2 a 16 milímetros, con un promedio aproximado de 3 a 6 milímetros.
Esto asciende, ¿cierto? Y se forma como tal el conducto torácico. El conducto torácico tiene una longitud aproximada de entre 38 hasta 45 centímetros. Pasa a través del hiato aórtico a nivel del diafragma, entre los cuerpos vertebrales y entre la aorta, y la vena ácigos, la cual va ascendiendo y se va volviendo un poco más hacia la izquierda a nivel entre T4 a T6, poniendo una referencia a nivel de T5, en donde a través de este, digamos, ascenso entra el mediastino superior y posterior a ello discurre por la parte posterior de la aorta, sube 3 a 4 centímetros por encima de la clavícula y hace otra vez otro, digamos, descenso a nivel de la unión yúgulo-subclavia, en donde realiza, digamos, su drenaje posterior. También es importante tener en cuenta de que este, digamos, camino que les indiqué previamente se da cerca del 40-60%. Sin embargo, no es una vía simple. ¿Por qué? Porque puede verse pues con muchas alteraciones, inclusive puede ser una maraña o vasos multilobulados. Entonces esto puede presentar muchos desafíos a la hora de realizar su embolización propiamente dicho. Ahora, ¿qué es importante? Saber si estamos ante un derrame tanto verdadero como un derrame falso. ¿En qué se basa esto o cómo nos vamos a dar cuenta? Básicamente por el análisis, ¿verdad? De que se hace del líquido que tenemos. En cuanto a un derrame quiloso verdadero, vamos a tener que va a tener presencia de kilomicrones como tal y es muy importante el nivel de triglicéridos a nivel pleural, en donde cuando hay los niveles mayores de 110 miligramos por decilitro, digamos que indicativo de que es un derrame quiloso verdadero. Sin embargo, en un derrame quiloso falso o un pseudoquiloso, generalmente cuando están los niveles de triglicéridos por debajo de 50, en el 95% de los casos se descarta que sea una lesión per se del conducto torácico. Entonces es muy importante tener en cuenta estas, digamos, alteraciones, pues estos valores citológicos para hacer un diagnóstico. ¿Cuáles son las causas per se que nos vamos a ver involucrados? Lo vamos a dividir entre traumáticas y no traumáticas. Dentro de las traumáticas vamos a tener las lesiones iatrogénicas, dentro de las cuales pues van a entrar las cirugías, principalmente, o lo que se ve escrito en la literatura, son las esofagoectomías, o los pacientes que presentan un traumatismo, tanto contuso como penetrante, o los pacientes que presentan una fractura vertebral. Dentro de las causas no traumáticas, que es otro grupo de pacientes ya menos común, son los pacientes que tienen una oclusión de este mismo conducto torácico, que se puede ver dado por tumores como linfoma, causas congénitas, la enfermedad de vasos linfáticos, como la linfangiomatosis, o enfermedades sistémicas asociadas como la sarcoidosis, lupus eritematoso o tuberculosis. Porque es importante hablar un poco de conducto torácico o de esta linfangiografía o de la embolización per se por estas secuelas clínicas tan importantes que presentan. ¿Por qué? Porque va a haberse un compromiso tanto respiratorio, inmunitario, deshidratación y esta gran morbimortalidad que presenta, que inclusive los pacientes presentan una estancia tan prolongada, como lo hemos visto con nosotros, y su riesgo o su tasa de mortalidad aumenta y llega a ser casi hasta el 50% en los 30 días previos a, digamos, el caso sufrido por posterior a una lesión del conducto torácico. Si bien ya pasamos por todo este abordaje, es importante determinar cuándo está indicado realizar una embolización per se. Dentro de las indicaciones, pues vamos a tener una falla con el tratamiento conservador. La pregunta aquí es, ¿cuál es el tratamiento conservador? Dentro de esto vamos a tener y vamos a abordar qué es los pacientes a quienes se les realiza toracocentesis a repetición. Sin embargo, también dentro de este mismo tratamiento conservador vamos a tener la nutrición parenteral, la dieta baja en grasas o en algunos casos el uso de medicamentos como las somatostatinas, en este caso el octreotide. Ya hablando un poco, dejando un poco atrás el tratamiento conservador, las indicaciones per se son un kilotórax que afecte el estilo de vida, que presente el paciente un kilopericardio o una filtración quilosa postquirúrgica a nivel del cuello. Sin embargo, en cuanto si hablamos del flujo, es importante determinar que en un manejo o en un paciente que presente un flujo de más de 1000 cc al día, es indicativo de un manejo como tal con embolización del conducto torácico. Sin embargo, si el paciente presenta menos de 500 mililitros al día, se puede dar un manejo conservador. Ahora bien,
¿Qué es importante tener en cuenta? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Dentro de las contraindicaciones, las absolutas, obviamente, es un paciente que tenga una coagulopatía incorregible o una diátesis hemorrágica. Y dentro de las contraindicaciones relativas podemos determinar el embarazo, ¿sí? Obviamente va a depender de la edad gestacional en la que esté la paciente, una reacción anafiláctica grave o previo a un contraste yodado, o una posición retroaórtica del conducto torácico en la cual no podamos acceder para su posterior canalización. ¿Qué materiales vamos a utilizar? Vamos a tener primero una aguja raquia, ¿sí? O raquídea 25 gauge, o una aguja chiva, bien sea de 21 o 22 gauge. Vamos a tener que utilizar lipiodol, una guía de franqueo rígida 018 o 014, un microcatéter 2.4 o 3 French, microcoils y el cianocrilato. Estos son los materiales que necesitamos. A su vez, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Que el paciente debe tener una sedación, bien sea leve o moderada, pero debe ser una sedación consciente. También es importante determinar que tenemos que utilizar antibióticos profilácticos, de preferencia las cefaloporinas de tercera generación, como la ceftriaxona. ¿Qué tenemos que hacer? Una linfografía inguinal directa, bien sea bilateral o de predominio derecho, por este mismo ascenso que está generalmente hacia el lado derecho. Cateterización del conducto y posterior embolización del mismo. Entonces, cuando realizamos esta linfangiografía inguinal, puede ser pues una alternativa a una linfografía previa. El acceso puede ser tanto a nivel de los ganglios linfáticos derechos o bilaterales. ¿A qué nivel? Recordemos que los ganglios linfáticos en sí se dividen en tres, tanto la zona folicular, la zona medular o la zona transicional o pericortical, que es en donde tenemos que hacer nuestra inserción de nuestro lipiodol. Después de esto tenemos que, o se pueden ingresar hasta 6 mililitros de lipiodol, se pueden 1 a 2 mililitros cada 5 minutos y además se puede añadir entre 10 a 20 mililitros de solución salina. Como podemos ver en los ejemplos, vamos canalizando un ganglio inguinal, el cual a medida del tiempo pues va ascendiendo, va viéndose su progreso, y hay que tener en cuenta que justo cuando llega a la cisterna del kilo, que está pues como ya hemos dicho a nivel de L1, L2, va a haber una disminución como tal de esta opacificación, obviamente porque ahí se ingresa la linfa del sistema tanto intestinal como hepático. Entonces es una disminución esperada. Aquí tenemos un video en donde podemos ver cómo va ascendiendo y cómo, digamos, vamos saturando estos canales para posteriormente ir ascendiendo y determinar el sitio de mejor acceso. Posteriormente, de que ya tenemos esta linfangiografía inguinal, vamos a poder tener una cateterización del conducto torácico. ¿Con qué lo hacemos? Con una chiva 21 o 22 gauge y idealmente también entre 15 y 20 centímetros. ¿De qué va a depender? Obviamente de la condición clínica del paciente y de, digamos, su complexión. ¿Por qué? Porque si tiene un paciente de mayor complexión, digamos, en el área abdominal, de mayor panículo adiposo, pues también necesitamos llegar, ¿cierto?, hasta el área de interés. Entonces puede ser un acceso transabdominal con una vista oblicua anterior derecha, puede ser también un abordaje translumbar, transhepático o retrógrado, los Sí, cuales pues vamos a irlo viendo más adelante de la presentación vamos con los ahorita. casos que vamos a presentar. Tiene pecho. Ah, quiero esta. Como podemos determinar directamente a nivel del 1 de L2, vamos a ver la cateterización del mismo con posterior ingreso, ¿cierto? Del microcatéter y la microvía, como podemos, digamos, determinar pues por estas imágenes de angiografía. También es muy importante determinar las limitantes, como les había dicho, de la morfología. En esta imagen de tomografía contrastada en su mano o en su lado izquierdo de la pantalla, podemos determinar que con nuestra aguja chiva, por ninguno de los accesos podíamos obtener, digamos, un acceso seguro. ¿Por qué? Porque presentaba más de 15 centímetros. Entonces, se pudiera plantear otros abordajes, dentro del cual tenemos un abordaje retrógrado, en donde canalizamos directamente justo en la unión yugulo-subclavia y posteriormente a ello vamos a hacer la cateterización retrógrada. De aquí vamos a los casos que manejamos y que hemos tenido en nuestra institución. A continuación, va a continuar mi cofelo y amigo Mario Ranúñez.
quien nos va a hablar de la embolización del conducto torácico y unos manejos de casos de bronquitis plástica, la experiencia y la serie de casos que hemos realizado en nuestra sede. Ok, buenas noches a todos. Mucho gusto, soy el doctor Mario Herrera Núñez. Vamos a continuar con la presentación. Nada más déjenme cambiar las diapositivas. Excelente. Muy bien. Vamos a empezar a hablar de la embolización de ruptura del conducto torácico y manejos de bronquitis plástica, la experiencia y la serie de casos en nuestra institución. Vamos a empezar un poquito del conducto torácico, ya lo explicó mi compañero Cristian, nada más que la anatomía normal, la podemos ver aquí en una linfangiografía, lo normal es de 40-50% de los casos, las variaciones anatómicas que tenemos que puede llegar al lado derecho, al lado izquierdo, tener doble o tener un plexo. Tenemos que el traumatismo del conducto torácico pueden ser de causas iatrogénicas, entre ellas cirugías torácicas, cardíacas, de cabeza y cuello. De la más común, la cirugía esofágica es la que más frecuentemente puede causar esta lesión del conducto torácico. Y esto lo que nos va a provocar es el derrame quiloso, que lo más frecuente es el quilotórax, o sea, un derrame pleural, pero de aspecto de triglicéridos. Tenemos que el tratamiento va a ser dependiendo si son menos de 1000 litros o más de 1000 litros al día. Tenemos que la bronquitis plástica, para dar solo un preliminar, es la expectoración de moldes bronquiales amorfos, como lo vemos en la imagen, cohesivos y ramificados, como son los bronquios y la vía aérea, y esta se puede obstruir la vía aérea, como se ve en la imagen, así se presenta clínicamente. La etiología es en cardiopatías que son reparadas quirúrgicamente, entre ellas la reparación de Fontan, que aumenta la presión venosa y aumenta también el drenaje pleural del quilo. Anormalidades linfáticas primarias, enfermedades pulmonares crónicas como la fibrosis quística, una enfermedad drepanocítica y la amiloidosis, entre otras etiologías más raras. Tenemos que hay dos tipos de bronquitis plástica, la tipo inflamatorio y tipo 2, que es el tipo acelular. La inflamatoria es cuando tiene fibrina y un alto infiltrado inflamatorio denso de células eosinofílicas, y acelular cuando es solamente mucina y fibrina sin infiltrado celular. Tenemos aquí unos casos que vamos a presentar. El primero es un acceso habitual en ruptura alta de un paciente de 61 años que tuvo una esofagectomía parcial con ascenso gástrico. Inicia con una fuga quilosa en drenaje de cuello y quilotórax a las 12 horas con un gasto de más de 1000, o sea, 2500 mililitros. Se intentó una reparación no exitosa del conducto, del conducto torácico, y en esta vemos una tomografía donde observamos, déjame regresarlo. En esta podemos observarlo cómo se encuentra el derrame pleural izquierdo, que es de quilotórax. Observamos que tenemos un poquito de atelectasias, la esofagectomía con cambios quirúrgicos, donde lo observamos esta dilatación esofágica y el ascenso gástrico. ¿Ok? Observamos un poco más. Encontramos que vamos a tener la entrada de los, como explicó mi compañero, por vía nodal, inguinal, como vamos a introducir medio de contraste, que es lipidol más frecuentemente. Encontramos cómo se va ascendiendo el lipidol hacia la porción superior, y encontramos el conducto torácico en esta reconstrucción. Tenemos aquí cómo se está llegando al conducto torácico superior, y encontramos una amputación de este mismo al momento de querer avanzar y al momento de pintar la porción torácica, donde vemos más superior que esa disrupción también se llena todo de contraste, viendo que tiene una disrupción, y la salida del contraste donde se ve todo acumulado en ese punto. Posteriormente se trata de canalizar, donde observamos aquí. Y como se observó la ruptura, se empieza a empaquetar con coils y lipiodol junto con histoacril, teniendo para poder reparar esa salida de kilo. Aquí vemos cómo está empaquetado el coil, y todo lo que vemos aquí, vemos la salida de todo el kilo. ¿Ok? Ese será el resultado que obtenemos cuando tenemos todo cerrado, tenemos todo esto aquí, también el lipiodol, y vemos cómo está saliendo ya, estamos saliendo ya del sitio de abordaje. ¿Ok?
Y como una tomografía para ver cómo estamos terminando, observamos cómo todo el lipiodol se ve radiopaco, el acúmulo en esa porción. Observamos ahí también el empaquetamiento con los coils y todo el trayecto que tenemos hacia inferior, ¿verdad? Una reconstrucción en coronal con un poquito de MIP, donde podemos observarlo de mayor manera. Todo el trayecto que llegamos desde inferior hasta superior y el empaquetamiento superior. Ok, un caso de esofagectomía. Ahora tenemos otro caso de un paciente con doble conducto torácico y el abordaje cervical. En este caso es un paciente de femenina, 56 años, paciente con cáncer papilar de tiroides, donde se le hizo una tiroidectomía radical, donde observamos aquí una imagen anatomopatológica junto con el procedimiento quirúrgico y donde inicia con fuga quilosa del sitio de reparación, intentando reparar el conducto torácico en 12 ocasiones sin éxito, donde podemos observar en ese punto un video explicando cómo se ve el derrame de esa fuga quilosa. Si pueden apreciar aquí, encontramos un poquito de quilo saliendo del sitio quirúrgico. ¿Ok? Por lo que se quiere abordar igualmente de la manera habitual, a nivel de los ganglios linfáticos inguinales. Y de ahí vemos cómo se está yendo superiormente, se va a llegar a los ganglios y luego al conducto torácico, un poquito más arriba. Y al no poder observar se intenta llegar retrogradamente. Como estuvo una paciente muy de difícil acceso, se intentó funcionar y se intenta ahora retrogradamente, donde observamos aquí un video, una punción directa del conducto torácico y observamos cómo se va llenando ahí de lipidol, pero en forma retrógrada, en ese punto aquí, ¿ok? Vamos a tener aquí cómo se van ingresando de manera cervical hacia el conducto torácico inferiormente y se trata de pintar, de llenar con lipidol el conducto torácico, donde se puede observar posteriormente de que se llenó un conducto torácico una segunda imagen que también era lineal, donde se puede apreciar un doble conducto torácico. Aquí vemos uno de una imagen más completa, observando toda la extensión. Y acá arriba observamos cómo se ve una doble imagen, que más adelante lo podemos apreciar mejor en esta imagen, aquí. Y se trata también de acceder a este mismo, en esta segunda imagen, donde observamos todo al completo, cómo se va llenando desde inferior hasta superior. Y aquí a un lado, donde se puede observar aquí, este es el otro conducto torácico adyacente al primero. En este caso nos entramos por pura casualidad porque se había abordado el primero y mediante funciones repetidas se accedió a otra vía que no era la habitual, diagnosticando un doble conducto torácico. Por lo mismo se intentó empaquetar el primero con coils y el segundo ya pura saturación con lipidol. Y aquí observamos cómo se está llenando con el coil, el primero de forma retrógrada, como se ve que se entrega de distal a proximal. En una forma retrógrada, habitualmente se es de superior a inferior, eso fue inferior a superior. Y como vemos que está llenando todo el primer conducto torácico y adyacente a el segundo. Observamos otro. Todo el empaquetamiento debe estar muy firme para que deje de haber la fuga de este mismo. ¿Okay? Y una imagen en axial de tomografía donde observamos tanto el lipidol que está llegando desde superior a inferior y una porción donde se ven los dobles conductos torácicos, el empaquetamiento con el coil haciendo artefacto y doble, aquí en este punto se puede apreciar mejor, el conducto torácico. Y en un acceso un poco menos habitual, en el nivel cervical directamente. El paciente ya no presentó derrame quiloso y una imagen en reconstrucción donde observamos el doble conducto torácico más apreciativamente. Muy bien.
Sigamos con otro caso donde quedó el conducto torácico y la cisterna. Ese fue un caso de una paciente de 32 años con trisomía 21. Se diagnosticó bronquitis plástica por la extracción de múltiples moldes bronquiales y paciente con este hábitus. Observamos que para el tratamiento de la bronquitis plástica usamos el abordaje también inguinal, donde posteriormente se abordó el acceso a nivel abdominal, llegando hacia el conducto torácico, como ya fue anteriormente explicado. ¿Ok? Y se observó el paso, no se observó el conducto torácico directamente, sino que se llegó el lipiodol hacia todas las porciones linfáticas del pulmón, observando una mayor predisposición del lado derecho y un poco de más extravasación. Por lo mismo, se intentó un abordaje donde podemos observar toda la extensión desde inferior a superior, cómo se ven los ganglios, cómo se ve la ausencia del conducto torácico, pero superiormente se observa ahora sí el drenaje de toda la linfa pulmonar, más del lado derecho, y se cargó con todo el lipiodol para que hicieran una embolización. En esta también imágenes en axiales, donde observamos más del lado derecho esa linfa con toda la carga de lipiodol bilateral y no propiamente un conducto torácico, sino que ya después de haber abordado tanto por vía inguinal, por vía superior también, no se encontró una como tal, llegando al diagnóstico de una atresia, una ausencia de conducto torácico. Paciente de difícil acceso también. ¿Ok? Y por último tenemos una femenina de 18 años, un caso más reciente con un diagnóstico de quilopericardio y durante la broncoscopía también se encontraron varias moldes de bronquitis plástica. Se tomó esta tomografía previo a los procedimientos realizados donde se observa el quilopericardio, donde podemos observar todo ese derrame pericardio y se hizo una punción de pericardiocentesis obteniendo propiamente linfa mayor a las cantidades conocidas de triglicéridos. Por lo mismo, se hizo el abordaje también primero inguinal. Observamos el abordaje inguinal y la punción directa del conducto torácico, llegando a acceder a él y intentando llegar más superiormente. Se pudo llegar a pintar con lipiodol estas zonas de hiperemia, de más drenaje linfático hacia el pulmón. No propiamente una ruptura como tal, pero sí unas zonas un poquito de anomalías de la linfa a nivel pulmonar, llegando así al diagnóstico de que esa es la causa de la bronquitis plástica. Y por múltiples punciones que se hicieron, porque fue difícil acceso, se tuvo que macerar el conducto torácico. Es una técnica que también se puede utilizar para, en vez de embolizar, o junto con el lipiodol que también hace el propio embolización, la propia maceración de múltiples punciones a nivel de conducto torácico también permite una embolización descrita en la literatura, y esto fue lo que nos permite también saturar el sistema linfático a nivel pulmonar. En el procedimiento, después, encontramos que el lipiodol se encuentra a nivel pulmonar. Persiste todavía un poco de quilopericardio y también un derrame pleural derecho, el cual resuelve a los varios días posteriores al procedimiento realizado, obteniendo una mejoría significativa. La paciente ya no tuvo bronquitis plástica, ya dejó de realizar moldes y tuvo un éxito de ese paciente donde se pudo dar de alta después de unas 2 semanas del procedimiento. Estos es de los casos que hemos realizado en la institución, donde vemos varios pacientes con el drenaje de más de 1000 mililitros, algunos de ellos, y cómo van después de varios días posteriores disminuyendo el drenaje del quilotórax y llegando hasta casi valores de 0 en 6 pacientes que hemos realizado en la institución y con la mejoría que se ha reportado con la embolización del conducto torácico. Explicar un poco de las complicaciones. De las inmediatas hay alergia, anafilaxia, infecciones de la herida, fuga presente de la linfa. Se pueden embolizar lugares que no son deseados, como la arteria pulmonar, causando en otras ocasiones hipoxia o neumonitis química, o tardías como la enteropatía perdedora de proteínas, linfedema, ascitis quilosa, edema de extremidades y distensión abdominal, entre otras menos conocidas.
Otros casos más reportados, un poco más complicados, que es la diseminación del lipiodol hacia la porción cerebral, donde puede ser causado cuando hay más que nada una comunicación derecha-izquierda, donde se puede pasar el lipiodol hacia la circulación sistémica. Está reportada también, por eso hay que tener mucho cuidado. Pero el éxito de esta embolización, de este tratamiento, ha sido muy bueno reportado. En casos de nosotros, ya vistos en la gráfica, hemos tenido muy buenos resultados. Y de mi parte sería todo. Me gustaría que mi compañero me continuara. Es el doctor Florencio, que nos va a compartir de los ahorros en las embolizaciones. Gracias, Maito. De nuevo, un placer. Y para poder ver la... Déjate lo que envíe. Gracias, Maito. Ajá. Desde aquí, gracias. Mi hermano. Hola, buenas noches. Gracias por la oportunidad a nuestro maestro, al comité, al Consejo Mexicano de Radiología por la oportunidad, a las personas que están aquí con nosotros presentes también, por su tiempo y atención. Ya es el último tema que vamos a hablar hoy. Nos tocó hablar un poco de los ahorros de recursos y técnicas en el manejo de las hemorragias en urgencias. Mi nombre es Florencio González, soy actualmente fellow y también egresé de aquí del Hospital Universitario. Bueno, vamos a comenzar con un poquito de historia. A manera de introducción, tenemos aquí varias imágenes de una angiografía cerebral que la realizó por primera vez el doctor Egans Moniz, en los años 20, en la cual con una cateterización directa de la carótida pudo ver el sistema vascular intracerebral. Después, esto empezó desde el siglo XX, a partir de las múltiples gestiones endovasculares de hemorragias por la radiología intervencionista, y hasta la década de los 60 y en 1970, el radiólogo Charles Dotter y Andreas Grotzin, alemán, transformaron la medicina con la angioplastía y la cateterización terapéutica. Fue a partir de ahí pues que logramos acceder a cualquier parte del sistema vascular gracias y también a el doctor Sven Seldinger, la técnica que describió de la cateterización de las arterias con catéter. Después, pues, podemos observar que durante la historia nos encontramos al doctor Joseph Bockstein con la embolización de un sangrado renal tras una biopsia. Fue aquí que se describió la primera embolización de una hemorragia postraumática. En este caso fue una biopsia renal en una paciente en la cual días posteriores a la toma de biopsia se pueden observar en estas imágenes de angiografía cómo el contraste tiene un paso a la arteria renal hacia el polo renal inferior, donde normalmente tomamos la muestra, y vemos cómo hay pequeñas dilataciones que semejan pseudoneurismas y hay un llenado rápido de la vena renal. Esto pues nos hablaba con la paciente que tenía descenso en la hemoglobina y hematuria. Se procede después a administrar coágulos, o sea, coágulos autólogos de la misma paciente, como los vemos acá en la imagen inferior, en los cuales, estos que vemos acá se introducen a través del catéter y se logra detener el flujo hacia estas zonas. Después, en un estudio de control, se observa ya que ya no hay evidencia de el llenado rápido de la vena renal y se observa también que ya no existen más los pseudoneurismas de la biopsia renal. Entonces, esto fue en 1973 y fue el primer caso descrito de una embolización, una hemorragia. Después, bueno, es importante conocer los agentes embolizantes y para eso se dividen en dos grandes grupos, aquellos que son temporales y aquellos que son permanentes. Esto pues es dependiendo de la situación clínica y del paciente ante el que estamos, pero básicamente los temporales son aquellos que el mismo cuerpo puede reabsorber y que en el momento agudo de la lesión o de la hemorragia nos pueden ayudar a controlar el sangrado. Gelfoam, trombina y coágulos autólogos son los principales. Dentro de los permanentes se pueden subdividir a su vez en agentes de partículas, coils, agentes líquidos o pegamentos, aquellos que son esclerosantes y algunos dispositivos nueva generación como los plugs vasculares y los balones que también son empujables o que son desmontables, que también son, dependiendo de cada situación clínica, el manejo que vamos a darle a nuestro paciente. Aquí nuestra experiencia ha sido mayormente con el GELFOAM y con partículas, sobre todo para embolizaciones de tipo oncológico, emboesferas. Y en caso de situación de emergencias, que más adelante veremos, el principal o nuestro caballito de batalla ha sido el GELFOAM y algunos coils que hemos tenido la oportunidad de aprender cómo podemos hacerlos a partir de material que tengamos aquí en el departamento.
También es importante los factores clave al momento de seleccionar el agente embolizante. Para eso, pues tenemos estos cuadros representativos en donde nos habla la naturaleza de la hemorragia o patología. De esta manera se clasifican hemorragia aguda por trauma, malformaciones arteriovenosas y tumores hipervasculares. Obviamente, cada escenario tiene su indicación de agentes embolizantes. Por ejemplo, en los casos de una hemorragia aguda por traumatismo, que es lo que nos toca hablar el día de hoy, se necesitan agentes de acción rápida para controlar el sangrado y la mayoría de las veces también pueden ser agentes temporales. Ya para malformaciones arteriovenosas o tumores, ya sí es necesario utilizar agentes permanentes para poder ofrecer un tratamiento eficaz al paciente. Ya lo hablamos de los temporales y los permanentes, dependiendo de la temporalidad de la oclusión, y el tamaño y la locación del vaso también son importantes, siendo así que vasos pequeños podemos utilizar agentes líquidos o pegamentos como el N-butil cianoacrilato, que también lo utilizan como agente esclerosante en sangrado por varices esofágicas. Los vasos de mediano calibre podemos usar los coils y partículas de alcohol polivinílico, y en vasos de grande calibre, sobre todo se pueden utilizar, están cubiertos coils, plugs, y los plugs también, perdón. La urgencia del procedimiento, pues bueno, se seleccionan los materiales de acción rápida, ya lo habíamos mencionado, y en procedimientos selectivos puede haber una combinación de ambos. Pueden utilizarse coils, pegamento, coils, gel foam, coils, partículas, para lograr un mejor control de la hemorragia o en este caso del problema a embolizar. Vamos a continuar. ¿Cuál es una limitante que hemos nosotros notado tanto a nivel institucional y que es un problema para nuestro país? Pues el factor económico. Es decir, lo justo sería que todos los pacientes que llegan a una situación de emergencia tuvieran los mismos recursos para poder atenderse y brindarles el mejor tratamiento. Sin embargo, vemos que no es de esta manera. Es por eso la intención de hablar de este tema, para hacer consciente a los tratantes, sobre todo, y entre nosotros mismos conocer que podemos utilizar o echar mano de lo que tengamos al alcance en ese momento. Siendo así, pues vemos que el gel foam, por ejemplo, o los pegamentos, o las partículas no esféricas o partículas esféricas son un poco más baratos, y a medida que la complejidad del agente embolizante, la expertise que tiene que tener uno para poder usarlo y hacerlo de manera eficaz, y lo relativamente nuevos que son estos agentes, pues su costo va incrementando. Obviamente en la institución privada, como pacientes con recursos, no es el tema en sí el seleccionar o hacer un triage entre estos agentes, pero el día a día de nuestro escenario clínico, pues no es así. Entonces tenemos que hacer una gestión y uso adecuado de recursos para poder echar mano de ellos y ofrecerle el mejor tratamiento a los pacientes con los que nos enfrentamos día a día. Siendo así, pues también tenemos aquí el ejemplo de cómo se crean a partir de suturas absorbibles o no absorbibles estos agentes embolizantes, que en este caso son, si son absorbibles, pues son temporales, y los que no son absorbibles ya se quedarían como permanentes. Vemos cómo se cortan en pequeños segmentos, después se colocan dentro de la jeringa donde se va a administrar el agente embolizante a través del catéter y se lleva hasta el lugar donde lo queremos depositar. También aquí vemos los coágulos o los coágulos autólogos, que fueron los primeros descritos cuando se comenzaba a buscar embolizar la situación de hemorragias. De esta manera, pues esta página nos habla de el mercado de la embolización y los devices, los diferentes métodos de oclusión o los dispositivos más bien de oclusión tras catéteres. Vean cómo del 2022 y a una proyección al 2029, el mercado, hablando en billones de dólares, espera un incremento del 9.8%, llegando así hasta 12.1 billón de dólares en la inversión en estos nuevos dispositivos. Entre los que son los más importantes, pues bueno, tenemos aquí varias marcas, siendo nuevas y incorporándose cada vez más, y el análisis regional nos permite ver que en el año 2022 Norteamérica va liderando el campo de estos dispositivos embolizantes y agentes embolizantes, seguido de Europa, y Asia del Pacífico ha experimentado un gran avance también en este tipo de dispositivos. Vean cómo ahora la principal mercado de uso de estos dispositivos es en la enfermedad vascular periférica, y en segundo lugar, muy cerca, va ocupando la oncología.
Antes eran principalmente en neurología y ahora ya fue desplazada por estas dos ramas de la medicina. Esto también es más detalles de cómo el campo ha ido incrementando en cuanto a inversión en este tipo de dispositivos. Vean cómo también el área de la oncología va llevando una gran ventaja o se va incrementando más el interés de los mercados hacia ese lado, incluso más que en la enfermedad vascular periférica, esto en estadísticas de Estados Unidos. Y esta es una foto del equipo de radiología intervencionista, fellows que ya salieron, los actuales. Este es nuestro lugar de trabajo, es el hospital sede, y esta es una de nuestras salas de hemodinamia. Vean aquí que los procedimientos que se han llevado a cabo en el hospital universitario del 2024-2025 en el escenario solamente de hemorragia por aguda o por traumatismo o cualquier otra causa de urgencia, han sido un total de 45 pacientes los que se han atendido. A su vez, solo urgencia, exactamente. A su vez, solamente se clasifican en 45 en totalidad, sin embargo, se han hecho más casos de embolización en diferentes áreas. Hablamos del 2024-2025, de estos 45 pacientes, 11 estaban dentro del rango de los traumatismos, 9 hemorragia en capas, que es el rango de los pacientes que son oncológicos y que tienen una hemorragia aguda que pone en riesgo su vida. 8 fueron por enfermedades como tuberculosis, posbiopsia fueron 5 pacientes, pacientes hepatópatas con cirrosis 3, úlceras, del tracto gastrointestinal 3, en eventos prequirúrgicos 2, abscesos y posquirúrgicos 1 y 1 respectivamente, y en casos de infección por hongos y pancreatitis 1 y 1. De estos 45 pacientes, se buscó que todos tuvieran la atención en menos de una hora desde su llegada a urgencias de identificación al acceso a la sala de hemodinamia, en un total de 4 mujeres, 21 hombres para estos procedimientos, y, perdón, 17 mujeres y 28 hombres, más bien, perdónenme, para estos procedimientos que son un total de 45, y el sangrado de las primeras 24 horas, fueron, después del procedimiento, solamente 3 presentaron sangrado después de las primeras 24 horas. Fallecieron 4 pacientes que ya estaban en mal estado, y 41 permanecieron hospitalizados. En control inmediato se obtuvo después del procedimiento en el 44% de los pacientes, y en uno no se logró controlar la hemorragia, tuvo que pedirse ayuda a cirugía. Vamos a hablar de nuestro caballito de batalla, que es el Gelfoam, ya muy conocido por todos nosotros. Puede obtenerse en láminas o en polvos y es obtenido del tejido celular subcutáneo del puerco, entonces hay que tener en cuenta los pacientes con antecedente a alergia. Este material induce la hemostasia y la estabilidad de los coágulos y tiene un efecto expansivo tras el contacto con líquidos. Es un material temporal y puede recanalizar en 3 meses dependiendo de la cantidad y localización. Es relativamente barato y accesible, es decir, está casi prácticamente en cualquier servicio. Estas son la manera de administrar el Gelfoam. Pueden utilizarse tipo torpedos que se hacen con cortes con tijera en pequeñas partículas de 2 a 3 milímetros, o se pueden hacer cortes un poco más gruesos o grandes dependiendo del vaso o del órgano a embolizar. Se colocan dentro de la jeringa y se busca introducir hasta llegar a la arteria dañada a través de los catéteres. Este es un video donde se explica la dilución de este agente embolizante temporal, en el cual normalmente nosotros utilizamos 1/3 a la mitad de la laminilla de Gelfoam o del material de Gelfoam que tenemos, y lo diluimos con 5 mililitros aproximadamente de solución salina. En este caso fue solución salina, pero en el momento lo hacemos con material de contraste para que pueda ser radiopaco, porque el Gelfoam por sí no es radiopaco. Entonces, de esta primera dilución no hay ningún problema al momento de querer administrarlo a través de catéteres madre como Cobra o catéter multipropósito, ya que el calibre del catéter es mayor. Sin embargo, se tiene que hacer una dilución después de esta primera, como quien dice, de esta primera combinación del Gelfoam con el contraste. Se hace una dilución aparte, que sería la primera dilución, en el cual se toma 1 cc y se lleva hasta 3 o 4 cc más de contraste para lograr un material un poquito más líquido, no tan espeso, y poder avanzarlo a través del catéter madre, como lo vemos aquí. Sin embargo, en el escenario del uso de los microcatéteres, como el que vemos acá, un poco más hacia la parte baja de la pantalla, ahí se tiene que hacer una segunda dilución, igualmente tomando de la primera dilución 1 cc y titulando a 3 o 4 mililitros con otra vez medio de contraste, para que de esta manera, más adelante lo vamos a ver, pueda administrarse a través del microcatéter, ya que si no diluimos este material embolizante, podemos ocluir el catéter, puede haber un reflujo importante también del material embolizante hacia otros sitios que no queremos embolizar, y a su vez, pues,
áreas de isquemia donde no queremos que se haga isquemia. Aquí estamos observando cómo esta primera dilución no va a pasar a través del microcatéter. Vean ustedes donde están tratando de avanzar, incluso con fuerza, y no hay un buen control del depósito del material. Entonces aquí se tiene que hacer otra dilución adicional de la que ya hicimos, tomando un CC y titulándolo a 3 o 4, con 3 o 4 más de contraste, para de esa manera tener un control adecuado de la deposición del gel FOAM. Ya se está llevando a cabo la dilución, ya casi terminamos. Y aquí vean lo evidente que es ya cuando se va a tomar otra vez, en este caso, agüita para poder hacer la dilución. Normalmente es con contraste, como lo decimos en el escenario del tratamiento del paciente. Pero en este caso ahí se hace otra vez la titulación, se hacen partículas todavía más pequeñas con este tipo de diluciones a través de, incluso la llave de 3 días puede cerrarse un poco para que eso haga más turbulencia al momento de mezclar los ingredientes y puedan hacer partículas del orden de 500 micras o incluso más bajas para poder embolizar de manera más selectiva. Aquí a través del microcatéter, vean como ya hubo un paso más controlado del material embolizante, y ahorita va a hacer un zoom aquí la cámara para poder ver que es como un depósito de fibrina o como si fuera un material ahí espeso. Ahí va el zoom. Véanlo como se ve así un poquito más espesito, pero ya pudo hacer a través del microcatéter. Ok, vamos a dar a la siguiente. Bueno, hablando ahora de suturas y filamentos, esto fue descrito por un doctor italiano. En el 2019 se buscó hacer materiales embolizantes a través de suturas y filamentos en el EMBO FAIR, o FAIR EMBO más bien, que es un estudio en el cual se utilizaron animales para embolizar diferentes arterias en diferentes órganos, observando que había un control adecuado y una oclusión prácticamente total en el caso de la arteria faríngea, en la arteria mesentérica, en riñón y en vaso, y de esta manera asegurando que pueda ser su uso factible y seguro en humanos. Esto fue primero en porcinos, después observaron que la reacción que provocaba en los vasos era una reacción de tipo inflamatoria con la formación de un granuloma y las fibras del material, en este caso permanente de sutura. Aquí tenemos la creación de nosotros de coils artesanales que lo usamos a partir de microguías, se recorta la microguía y se busca introducir a través de un microcatéter hasta llegar al sitio de sangrado. Tenemos este videito en donde podemos ver que hay un sitio de sangrado. Déjenme les quito esto. Tiene un sitio de sangrado activo y que a través de este microcatéter se busca avanzar una sutura o un filamento, en este caso una parte de la microguía para poder llegar al lugar y ayudan apoyado a través de otra agente embolizante de partículas como gel FOAM, pues se puede lograr de manera adecuada la embolización. Es lo mismo, más de lo mismo. Aquí tenemos un caso que tuvimos recientemente, la semana pasada aproximadamente, es un paciente masculino de 38 años de edad con antecedente de hepatopatía crónica por alcoholismo, ya descompensada, HIV-PUC-C. Se nos interconsulta a nosotros porque inicialmente presenta un hematoma espontáneo en psoas, es algo muy raro de ver, niega traumatismos. La primera imagen fue esta, progresivamente el hematoma fue aumentando de volumen y su aspecto fue haciendo más homogéneo. Se nos insistió mucho con él y aquí también es importante ver los procedimientos y que estén bien indicados en ciertos pacientes porque se insistió mucho con él para ponerle un catéter de drenaje por tema de compresión del nervio femoral. Entonces accedimos. Después de la colocación del catéter de drenaje, el paciente presenta una caída de hemoglobina de 2 gramos en 24 horas y salida por el mismo de más de 1000 cc, pues de aspecto hemático. Entonces pasa a embolización de manera urgente. Primero que nada se le hace un angiotac abdominal en fase simple arterial y venosa, observando que hay una extravasación del medio de contraste proveniente de una arteria lumbar, rama de la aorta, casi a finalizar la aorta antes de su bifurcación. Entonces aquí lo pasamos, aquí está la ramita esta que estaba dando el flujo. Aquí lo pasamos a una embolización. Okay, vamos a regresarnos. Ay, perdón, ahí discúlpenme. Este es otro video, este no es. Vamos a ver si lo... No. Yo creo que el video se los voy a deber, que no se grabó,
pero prácticamente en este escenario, que fue hecho la semana pasada, se creó un coil con una microguía, se avanzó hasta el lugar de una rama de la arteria lumbar y se aplicó gel foam, logrando obtener un control de la hemorragia. En ese momento se veía a través de la angiografía, se veía cómo había, este es otro paciente, se veía cómo había un flujo hacia el hematoma y se logró cateterizar de manera selectiva, aventar el coil artesanal, gel foam, y el paciente a las 24 horas se mantuvo estable en hemoglobina, el drenaje ha estado aproximadamente en 200 cc, entonces se logró controlar de esa manera. Ya por último, hay que hablar del uso y la importancia del microcatéter. Ajá, entonces en estas ocasiones, aunque tengamos el sitio de sangrado identificado a través de un catéter madre, catéter cobra, que son 5 French por lo regular, es muy importante, por ejemplo, en esta pseudoneurisma del renal post-biopsia, podemos observar que logramos localizarlo a nivel del polo renal inferior y después de avanzar un microcatéter en este otro video, logramos aventar el agente embolizante, obteniendo un control inmediato de la hemorragia. En este otro caso también logramos, perdón, en este caso, perdón, logramos ver que ya no hay esta pseudoneurisma exactamente y que a través del uso de microcatéter, la recuperación y la embolización es más, como su nombre lo dice, selectiva. Hay una zona de hipoperfusión menor en cuña aquí en el riñón, en el polo inferior, y todavía persistía el hematoma. Este es otro caso también en el cual podemos observar que un sangrado post-biopsia renal, podemos observar aquí una pseudoneurisma, una dilatación neuroaneurismática de una de las ramas de la arteria renal. Se avanza el microcatéter a través del catéter multipropósito, cobra o madre, y se aplica el agente embolizante, logrando obtener un control inmediato del sangrado. Y posterior se obtiene un TAC de control en el cual vean cómo el riñón, su parénquima sano, se ve prácticamente, o su parénquima más bien se ve conservado. Ahí va de nuevo el video. Vean el riñón derecho y el riñón izquierdo, los dos se ven con buena captación del medio de contraste. A diferencia de esta ocasión, donde estamos observando ya el sitio de sangrado activo, en esta zona a través de un catéter de mayor calibre, y ahí se avienta el material embolizante, siendo no selectivo. Se obtiene el control, obviamente, de la hemorragia, pero también hay una disminución significativa del flujo al tercio inferior del riñón, al polo inferior del renal. Y en la TAC de control, vean cómo gran parte del riñón se encuentra con retraso de la perfusión cortical, isquémico. Se controla el sangrado, pero al no hacerlo con un microcatéter, pues bueno, es un poquito más de riesgo de embolizar cosas que no debemos. A manera de conclusión, pues bueno, existe un número creciente de agentes embolizantes. Esto nos toca a nosotros estar actualizados con ellos. El conocimiento a su tamaño, temporalidad y grado de embolización en el órgano segmento hace más sencillo la selección de los mismos. Y a manera de tenerlo en mente, siempre existe la posibilidad de realizar algo con lo que tenemos a la mano, siempre en búsqueda del beneficio de los pacientes. La embolización es un proceso dinámico que requiere una técnica cuidadosa con la selección adecuada del material embólico, posición estable del catéter y una habilitación fluoroscópica constante para prevenir complicaciones graves derivadas de una embolización no deseada. Muchas gracias por su atención y cedo la palabra a nuestro profesor, el doctor Fernando. Buenas noches. ¿Quieres quitar la presentación inicial? Pues sí, así. Listo. Perfecto. Bueno, pues muchas gracias a los fellows aquí de intervencionismo sobre los casos. En resumidas cuentas, lo que tratamos de explicar un poquito son las partes de la primer segmento de la embolización del conducto torácico y los procedimientos de las endolinfáticos que podemos realizar, que recalcando que pues realmente son situaciones en las que, a pesar de ser procedimientos que parecen o aparentan ser complicados, no existe un entrenamiento diferente al que ya tenemos como intervencionistas, y debe ser una posibilidad que se debe ofrecer cada vez más y que tiene que empezar a reemplazar a la cirugía en estos casos. Y en situación a la embolización de hemorragias, bueno, pues vivimos en un país que la mayoría o los centros de entrenamiento de intervencionismo pues dependen de un segmento institucional o un segmento público, y que a fin de cuentas, como sabemos, y por la situación del país, cada vez contar con estos recursos es un poquito más complicado. En nuestro caso, como les platicaba, a pesar de ser un centro en donde tenemos tanto la
posibilidad de tener procedimientos privados y procedimientos completamente con presupuesto libre, por así decirlo. La mayoría de estos, como los casos que hemos visto, que son pacientes que llegan a urgencias, en donde inmediatamente tienen que no están en condiciones por una cirugía, e inmediatamente tienen que pasar a la sala de hemodinamia, pues siempre hay que buscar, tratar de brindar una solución y buscar una obra de recursos, a fin de cuentas, porque son costos que van a generar tanto a la institución o al gobierno, etcétera, que no vamos a tener tanto a la mano y que tenemos que buscar a encontrar maneras de crear este tipo de soluciones, que siempre se puede, siempre es efectivo, como comentaba el doctor Florencio. La situación aquí pues es tratar de ser lo más super selectivo posibles y va a ser lo más accesible para el paciente en estos casos. Son procedimientos que prácticamente si no tomamos el costo de las salas de hemodinamia, de materiales, tenemos la fortuna de tener materiales reesterilizados, que obviamente a la industria no le gusta mucho esta situación, pero sabemos que tenemos que contar con este tipo de materiales, que si contamos esto que es reestilizado, materiales que ya tenemos, no nos gastamos más de 1,000, 2,000 pesos en el material que necesitamos para embolizar, lo cual pues es una increíble ayuda en nuestro sistema hospitalario público e institucional. Y bueno, sin más por decir, muchas gracias a los residentes, muchas gracias al resto de los maestros de esta institución y gracias a todos por estar en la sesión de hoy. Si existen algunas dudas, estamos a su disposición. Perfecto. ¿Cómo, cómo lo saco de aquí? Listo, gracias. ¿Alguna pregunta para el doctor o algo? ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué onda, Mike? Hola, buenas noches. Escasos. Una duda, veo que tienen mucho embo de traumatismo. ¿Es visceral o es musculoesquelética? La mayoría han sido musculoesqueléticos. Son lesiones, o sea, también hemos tenido viscerales, pero por trauma realmente es o órgano sólido, que no es tan común, ya que usualmente pasan a cirugía primero. Son pocos los casos que hemos tenido órgano sólido que vienen directo con nosotros, o que han sido pacientes que ya llegaron a cirugía, no se controló o sigue la hemorragia y llegan con nosotros. Pero los que nos mandan directo, prácticamente donde pues, se dan cuenta que no pueden hacer nada, son musculoesqueléticos. Hemos tenido fracturas de pelvis, húmero, fémur, etcétera. Ok, está muy interesante. Y la otra, igual y hay como comentario, vi que el doctor comentó algo de las complicaciones que puede haber de la embolinfática y mencionaba ahí la alérgica. Ya tuve una paciente que después del procedimiento, digo, yo he hecho más procedimientos pélvicos y ahí la embolización la hicimos después de pacificar las cadenas ganglionares inguinales bilaterales. Vimos el ganglio que estaba más cercano al linfocele y pues se canaliza, se empieza a inyectar. Me ha gustado esto de la bomba de angioplastía, el infusor, porque puedes controlar la velocidad a la cual estás inyectando continua y así no lo estallas, que luego cuando se te estalla ya ni lo ves por ultrasonido, ni por la extravasación del lipiodol. Y allí, en ese caso, se utilizó histoacril en una dilución del 50% respecto al lipiodol. Y ya, ¿no? Se tapó, asociado al linfocene se esclerosó con alcohol, excelente en relación a que ya no tuvo recidiva, pero yo creo que fue a las 3 horas que tuvo un edema facial y de lengua así horrible, y pues bueno, ya se le habían hecho tomografías contrastadas y así, entonces ya ahí me quedó la duda si fue al lipiodol, al histoacril o a la mezcla de los dos. Y sí, justo, también tuvimos otro caso donde se intentó hacer la canalización del conducto torácico en un quilotórax derecho, y pues bueno, yo no sabía o sea, se maceró, se puncionó, no logramos accesar, y a las 2 semanas, selló,
cerró. Entonces, sí, Sí. no sabía que la maceración y los intentos junto con el mismo lipiodol, sellan. Ese dato estuvo bueno. Y pues de ahí en fuera, pues nada, excelentes casos y qué bueno que vayan bien. Muchas gracias, Mike. Sí, pues realmente justo es una duda también que dices lo de la alergia, digo, probablemente a fin de cuentas es un medio, es un aceite orgánico de ampola que se ioniza y quizá puede haber sido un factor dependiente de eso, además del contenido lipídico y no meramente por el contraste. Digo, habrá que saber, la verdad, afortunadamente no hemos tenido esa situación. También al ser un material que pues no tiene esa absorción porque es de macromoléculas, pues no es más difícil que nos condicione una respuesta alérgica, pero claro que existe la posibilidad. Digo, ahí no sé si lo manejaron nada más con esteroides o qué le habrán dado. Sí, Y en cuestión de lo... antihistamínicos. Perdón, Antihistamínicos. antihistamínicos más. Sí, pues digo, afortunadamente ya las reacciones alérgicas severas ya casi no existen y tenemos siempre pues la asistencia tanto de fármacos como anestesia, etcétera. Entonces creo que sí, esto es bastante importante, pero como decías, ahorita que platicabas de la infusión, nosotros lo intentamos, la verdad, con el insuflador de vascular. Sí, ayuda, pero también es mucho rollo porque el control del volumen y eso no está tan, y pesa a fin de cuentas pues, la manguerita, ¿no? Con la que se conecta. Entonces lo que hacemos ahora es literalmente entre dos personas, alguien está fijando el ganglio bien con ultrasonido que no se mueva nada y el otro está haciendo una punción muy, muy controlada y esto evita movimientos y todo y nos ha funcionado bastante. Pero sí, por ejemplo, en una conferencia que tuvimos ahí en el CIO en Las Vegas, el doctor Itkin ya incluso está diseñando sus propias agujas para esto. Son unas agujas que son 25 gauge que tienen un anclaje y se unen a la zona de transición y están dando infusión, pues les ha facilitado mucho. Entonces, a ver si cómo evolucionan estos materiales eventualmente. Vientos. Gracias. Bueno, pues creo que sin más por el momento, muchas gracias a todos por su tiempo, gracias por la sesión, por parte del colegio, por parte de la universidad. Gracias por estar aquí y tomarse el tiempo de ver estos casos.